Gaby Piovano nos decía al principio del último de la semana que el tema de las fiestas clandestinas y de los jóvenes que dicen, bueno, a mí no me pasó nada, mirá que yo soy joven, no me va a pasar absolutamente nada, van a las fiestas, van al boliche, están sin barbijo, se juntan con los amigos, pero después vuelven a sus casas y cuando vuelven a sus casas contagian a los adultos que los rodean. Entre ellos, muchos adolescentes tienen abuelos, por ende son mayores de 60. El tema es el comportamiento de los adolescentes o de los jóvenes que consideran que no pasa nada. Vamos a hablar con Jorge Castelli, que es psicoanalista, a ver si nos ayuda un poco a entender este universo que parece como paralelo a la pandemia. Jorge, gracias por atendernos, pero antes que me conteste, le cuento una frase que es textual de la Organización Mundial de la Salud. Tengo un mensaje para los jóvenes, dice Tedros Adhanom. No son invencibles. Este virus podría llevarlos al hospital por semanas o incluso matarlos. Tan simple y sencillo como eso, que no es la primera vez que lo estamos escuchando, sino que venimos hablando de esto desde principios de este año. Ahora sí, Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado, Abigail, un gusto. Hay una palabra clave en esa declaración que es la enorme paradoja de la adolescencia y la juventud y que es la omnipotencia. Esa comunicación hace referencia a una de las características que en términos generales podríamos decir que nosotros psicoanalistas venimos estudiando y trabajando desde hace muchas décadas en relación a las características propias de la adolescencia que tienen que ver con momentos extremos, porque en la adolescencia en que ocurren diversos procesos psíquicos, hay momentos de depresión, de angustia, de duelo y hasta de melancolía, ¿no? Y simultáneamente hay picos maníacos y de omnipotencia. Son tan peligrosos, Jorge. los primeros. Picos maníacos, ¿entendí bien? Entendiste perfecto. Picos maníacos en que el adolescente tiende a sentirse invencible. Y esto tiene que ver con momentos de euforia y negacionistas. ¿Qué quiere decir? Son momentos en donde se niegan los peligros propios de la realidad externa. Tenemos innumerables muestras en relación con este tipo de conductas, pero no hay nada más riesgoso que un adolescente al volante, por ejemplo. Claro. Lo que se pone en peligro es el propio ser, es la propia vida y, por supuesto, las consecuencias que esto tiene en relación con la vida de los otros. En este caso nos encontramos con la complejidad de una pandemia en donde se han relajado algunas situaciones de cuidado y donde luego de muchos meses de cansancio, que por supuesto todos vamos sintiendo, se pone en juego nuevamente, en particular con los jóvenes y con adolescentes, algo que tiene que ver con una enorme conquista para poder ingresar en el universo adulto, que es el cuidado de sí. Sí. Y este cuidado de sí es lo que más endeble aparece dentro del grupo etario de adolescentes. Ahora, Jorge, yo coincido plenamente que un adolescente solo no se puede cuidar, está claro, por más maduro y por más recursos que tenga. O sea, de todas maneras es un pibe o es una piba, o sea, definitivamente uno no puede decir, bueno, un chico de 16 años, 15, 14, puede tranquilamente estar solo y va a saber cómo cuidarse. Definitivamente no. Yo en eso coincido plenamente, más allá de todas las críticas que pueda llegar a recibir. Ahora, ¿qué pueden hacer los papás? ¿Cuál es el recurso que tiene el papá que se va de vacaciones con el adolescente o la adolescente y el chico le dice, bueno, yo me quiero ir a bailar, papá? Entonces, ¿qué dice el papá? ¿No vayas? ¿Lo deja encerrado en la habitación? ¿Cómo hace? Es muy interesante la pregunta que estás haciendo porque primero voy a ampliar la banda etaria que estás nombrando de 14, 15, 16... Sí. Hoy pensamos la adolescencia con un tercer periodo, a la adolescencia temprana y media, que es la adolescencia tardía.
Que estamos hablando de... Y 20 y algo. Ah, no. Sí, bueno, lamento tener que decirles que la adolescencia se ha prolongado y que ese es el enorme desafío para las otras generaciones, para quienes somos padres, para los adultos, pero digo adultos en términos de las generaciones que tienen que ocuparse del cuidado del otro, de las generaciones que tienen que ocuparse del cuidado de sus ancianos, del cuidado de quienes nos preceden, pero también del cuidado de las nuevas generaciones. Tenemos que asumir con mucho esfuerzo, pero también con mucha solidez y con toda la idoneidad que podamos, el cuidado de nuestros adolescentes y de las generaciones jóvenes. Esto es una tarea que aparte es particularmente difícil y agrego otra variable. Tenemos también los jóvenes y adolescentes pertenecientes a las clases más vulnerables, que están aún más expuestos aún. Así que creo que en ese sentido debemos tomar mucha conciencia. Yo a veces uso dos metáforas en relación a los adultos. Una es la metáfora de la estación de servicio. Quiero decir, las generaciones de adultos tenemos que ser como las buenas estaciones de servicio que tienen buenos carteles, buena iluminación y que explicita que los jóvenes pueden acercarse cuando nos necesitan. Pero la segunda metáfora es la del auxilio mecánico. Cuando vemos que hay adolescentes en riesgo, quienes tenemos esa responsabilidad de cuidado, tenemos que ir en búsqueda de ellos y no podemos hacernos los distraídos. Me quedo con eso, Jorge, clarísimo, además, bien puntual. Ojalá que aprendamos. Los que no tenemos hijos y los que sí los tienen. Yo, de por sí, gracias por estos minutos, Jorge. Y bueno, en cualquier otro momento estaremos hablando. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Hasta luego.